Buenas noches. Buenas noches. ¿Están ahí? Hola, profe, ¿cómo está? Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Buenas ¿Cómo va, noches. profe? Hola, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo les va con el frío? ¿Todo en orden? Llegado ¿Todo a la bien? estufa. Sí. ¿Están todos sanos? Qué importante la pregunta que hacen los profes. Bueno. Vamos a ver un teórico hoy día y después del teórico les voy a mandar el nuevo trabajo práctico. Para que sigamos haciendo cosas lindas. ¿Cómo? Sí, escucho. Mándame un mensajito. No salgo, pero a veces me aíslo que no atiendo ni la puerta. Pero si no, el lunes. Por eso te digo, mándame un mensaje el lunes. ¿No puede ser el lunes? El lunes en cualquier horario pasa que siempre va a haber alguien que atienda. ¿Por qué no me deja? Sí, sigue quedando igual esa fecha. Profe, le iba a preguntar ¿Qué? si después pueden modificar en el campus, sale como fecha recuperatorio el 15 de este mes, ¿no? Del mes que viene, del trabajo de carpintería. El de Porque ya está carpintería. vencido el recuperatorio. Bueno, gracias por el dato. No me di cuenta o no sé. Capaz que cambie la fecha de entrega y no cambie y ahí me quede con el recuperatorio. Bueno, ahora lo voy a ver. ¿Ah? Déjame que anote porque después me olvido. Bueno, ahora vamos a ver este tema de lo que tiene que ver con escaleras, ¿sí? En donde yo les voy a explicar y les voy a dar un poco una pequeña teoría, un teórico muy cortito, que después si quieren yo esto se los puedo enviar, no tengo ningún inconveniente para que a ustedes les quede como archivo, lo subo al campus, y el práctico se va a basar casualmente en lo que es el cálculo y el diseño de una escalera. Para lo cual cada uno va a tener un ejemplo de escalera. Yo les voy a pasar a cada uno de ustedes, como hago con todos los trabajos prácticos. Tengo que grabar, me dijeron la clase. Recording in progress. Ahí está. Bueno, les decía que después que terminemos este teórico, les voy a enviar a cada uno de ustedes por mail el instructivo para que puedan hacer el trabajo práctico correspondiente a escalera. El trabajo práctico consiste en que yo les voy a enviar un ejemplo o una tipología de escalera, un modelo de forma de escalera, a la cual ustedes la tienen que realizar la planta y un corte, además de algunos detalles constructivos de esa escalera. Yo simplemente les voy a pasar la forma de la escalera. Por supuesto que hay que encontrar imágenes de diferentes tipos de escaleras, por lo tanto algunas imágenes pueden tener alguna información en cuanto a números, en cuanto a algunas cotas, en cuanto a algún dato técnico sobre lo que es la escalera. Pero yo simplemente es para que ustedes consideren la forma. El resto tiene que elaborarlo el alumno. Cuando digo el resto es dibujar la planta,
con todo lo que eso implica, que ya lo vamos a ver ahora, un corte, ¿sí? Vamos a trabajar con una escala de 1 en 20, y vamos a hacer detalles constructivos, ¿sí? Ya sea del escalón completo, con la baranda, hay que incorporar la escala humana, y además vamos a hacer el cálculo de esa escalera, para lo cual yo también les voy a proporcionar datos a cada uno, va a tener un dato diferente, para lo cual tienen que hacer el cálculo de esa escalera. La modalidad para la presentación y la entrega de este trabajo práctico va a ser en AutoCAD también. Y en el mismo AutoCAD, en la misma lámina, que ustedes le van a dar el formato, pero siempre teniendo en cuenta lo que venimos hablando, un formato que esté dentro de lo que corresponde a lo que es normas IRAN, que permita que el día de mañana, si hay que imprimir o plotear ese trabajo, se pueda plegar y archivar en un formato de A4, así que todo va a quedar en la misma lámina. Digo, la parte técnica, gráfica y la parte de cálculo. ¿Estamos? No es que me van a mandar por una hojita separada en un Word, no. Todo en una sola hoja o en una sola lámina. Y entonces para eso nosotros tenemos que saber algunos conceptos de lo que tiene que ver con lo que son las escaleras. Muchos dirán, profe, es simple. Bueno, a ver, si tuviésemos que dar una definición de lo que es una escalera, tenemos que saber que esto es un elemento constructivo que nos permite comunicarnos a las personas, las cosas, cuando existe una diferencia de nivel, ¿sí? Importante. Vamos a utilizar este elemento constructivo. Ese elemento constructivo puede ser considerado una rampa, o puede ser una escalera, o pueden ser ascensores. Cualquiera de estos tres elementos me permiten a mí comunicarme entre diferentes niveles, ¿no? Cada uno tiene una característica particular, como por ejemplo, las rampas, que son estas superficies planas, que normalmente son lisas, ¿sí? Y que tienen una pendiente continua, y también hay que considerar dentro de la rampa que tenemos que variar esa pendiente entre los 15 y los 10 grados, dependiendo el destino que va a tener esa rampa, ¿sí? ¿Por qué? Porque con esos ángulos de pendiente que surge a través como consecuencia de un cálculo, es importante cómo lo vamos a trasladar, las personas, las cosas, etcétera, etcétera. Y por supuesto, fundamental en una rampa, el tema del piso, o el tema de la superficie con la que nos vamos a cubrir esta rampa, que puede tener baldosas, que puede tener goma, que puede tener corcho, que puede ser de cemento, pero siempre hay que tener la precaución, y para mayor seguridad, que sean antideslizantes, ¿sí? Y después tenemos el tema de los ascensores, que bueno, lo sabemos, que tienen otras características, que nos permite comunicar a través de sistemas mecánicos los diferentes niveles, y podemos ir ascendiendo o descendemos de un nivel a otro. Pero nosotros nos vamos a dedicar, nos vamos a abocar únicamente por ahora a lo que es el tema de las escaleras. Y para eso es importante que conozcan cada una de las partes de este elemento constructivo como su nombre o con el nombre que corresponde. Dentro de una escalera tenemos un elemento que se llama peldaño o escalón, ¿sí? El peldaño o el escalón es esa parte de la escalera donde nosotros está constituida por dos elementos, que es la huella y la contrahuella. La huella, que es la que está indicada o señalizada ahí con la letra H, es el lugar donde apoyamos nuestro pie. Ese se llama la huella. Y la contrahuella es la diferencia o la altura, ¿no?, que nosotros tenemos que salvar para ir ascendiendo o en su defecto descendiendo. Entonces,
esa altura y esa superficie de apoyo tienen una relación muy directa que ya la vamos a ir viendo. Después tenemos el canto o la arista del escalón. Vuelvo a repetir, ese escalón está conformado por dos partes. La huella y la contrahuella conforman un escalón. Luego tenemos la arista, que es ese pedacito que a veces dejan en voladizo de lo que sería la huella, ¿sí? Eso sería la arista o el canto de lo que es el escalón. Y después tenemos otro elemento muy importante que se llama la zanca. La zanca es esta parte, sería lo que contiene a los escalones. Esa es la parte que se denomina zanca con Z, ¿sí? Es la que sostiene, es la que resiste a todos los peldaños. Ahora, la zanca tiene una parte que se llama arranque, que es donde se inicia la escalera, y tiene una parte que se llama de desembarque o de llegada, ¿sí? Y que no se considera que son escalones. Repito, la zanca tiene una parte que se llama inicio o arranque, y tiene una parte que se llama desembarque o llegada, pero no es un escalón. Eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de este teórico. Después hay otro elemento muy importante, fíjense ahí está indicado cómo se llama la zanca, que es lo que dijimos, sostiene a todos los escalones que están conformados por la huella y la contrahuella, que tiene una inclinación determinada, ¿sí? Y que ya lo vamos a ver cuál sería la adecuada. Y hay otros elementos o partes de una escalera que tenemos que conocer. El ancho de la escalera sería el ancho que queda libre entre las dos paredes, supongamos, que contienen a esa escalera. Ese ancho de escalera puede que no tenga paredes laterales, entonces es el total de la escalera. De la escalera. Tengo otra parte que se llama descanso. Ya vamos a ir viendo cada una de ellas. Hay otras dos partes que se llaman los tramos. Los tramos son los que comprende cada uno de este conjunto de escalones. Tengo un tramo, tengo otro tramo, ¿sí? Luego tengo lo que me separa, o el espacio que separa o que queda entre los dos tramos, se llama el ojo o el hueco de la escalera. Luego siempre en un plano, ustedes cuando dibujen, van a representar esta línea, que ya la vimos en algunos otros ejercicios, la vieron, no sé si la vieron en primer año, pero digo, esto es lo que se llama la línea de huella y se debe representar en el plano, no se olviden, ¿sí? Esto es lo que sería la línea de huella. Bueno, tenemos lo que se llama el ancho del tramo. La caja de la escalera sería el hueco donde va a ir instalada, construida esta escalera. Y les decía que el tema del descanso es esa parte plana que permite cambiar de dirección en una escalera. Es decir, yo acá, según la línea de huella, me está indicando que la escalera arranca en este extremo. Puedo ascender, puedo descansar o apoyar una cosa si es que voy muy pesada, y voy a continuar en este sentido para llegar al nivel más alto. Eso es lo que me representa la línea de huella, ¿sí? No me olvido más nada. Bueno, la huella que ya lo dijimos, y acá no está indicado, pero la contrahuella también es parte de lo que sería la escalera. Hay que considerar acá algo muy importante en el tema de las escaleras, que es el tema del revestimiento de esos escalones. Como siempre sabemos, tenemos que tener materiales o utilizar materiales que sean antideslizantes, como hablábamos en el caso de la rampa, ¿sí? Hay millones de materiales que podemos aplicar, que ahora los vamos a ver enseguida, pero siempre y cuando respondan a lo que son las normas de seguridad.
Fíjense, en esta otra imagen donde podemos ver una vista de lo que sería una escalera, está representada las partes que veníamos hablando, el voladizo, la contrahuella, la huella, y además quiero que vayan fijando cómo se representa en vista o en corte lo que sería una escalera. Acá está muy bien indicada en esta imagen lo que es la zanca, que es lo que sostiene los escalones, y cómo se mide esa zanca, ¿sí? Fíjense qué es lo que yo les decía hace un rato. La zanca es lo que contiene a todos los escalones, desde este hasta, o desde el inicio hasta el próximo, hasta el último. Mientras que la longitud de esta está marcando que todos los escalones, pero acá con el último que se llama la llegada, ¿sí? O el desembarque, ha considerado otra. Hay que tener en cuenta la altura de paso. Supongamos que tenemos que calcular una escalera en un edificio de departamento, y en ese caso hay que tener en cuenta que yo cuando voy a pasar o voy a ascender, voy a tener una losa en la parte superior. Entonces hay que considerar la altura de paso, además de la altura a salvar, para lo cual estoy haciendo el cálculo de esa escalera. Bueno, también está indicado ahí la profundidad total de la escalera, de dónde a dónde van los escalones y lo que se llama la longitud total, considerando ese escalón de llegada. Y acá hay algo muy importante que tiene que ver con la pendiente de esta escalera. Las pendientes de la escalera se van a definir o se van a adoptar, van a salir por cálculo, pero también hay que considerar el destino que va a tener esta escalera. ¿Estamos? Entonces, si nosotros consideramos, tenemos en cuenta todos estos aspectos que yo les estoy mencionando, vamos a poder comenzar a decir cómo vamos a calcular y cómo vamos a diseñar nuestra escalera. Para eso hay que tener en cuenta fundamentalmente tres cosas: que sea cómoda, que la pendiente sea la más adecuada y que cumpla con esas normas de seguridad que ya vamos a avanzar. ¿Qué quiere decir que sea una condición de comodidad? Esto hace referencia que yo debo ascender, que tengo cuando haga uso de esa escalera, tengo que tener muy en cuenta la relación directa, armoniosa y correcta entre lo que es la huella y la contrahuella. ¿Por qué digo esto? Además de la pendiente, por supuesto. Porque se supone que una persona tiene un paso normal, se establece, que va entre los 60 y los 64 centímetros. Paso me refiero cuando yo voy a ascender, ¿no? Eso es lo que se considera en el caso de todas las personas. Y además que nosotros tenemos que tener en cuenta que ese es ese valor que se adopta es el que nos va a permitir a nosotros definir lo que son las pendientes. Pero a la pendiente, aparte de ese paso, nos permite a nosotros llegar hasta un determinado punto, porque si lo hacemos más grande, nos va a cansar. Entonces, si yo comienzo a considerar que tengo, supongamos, un paso de 65, de 67 centímetros, voy a iniciar esta escalera ascendiendo de la manera más linda, más cómoda, súper ágil, pero creo que no voy a llegar al descanso porque mi cuerpo, o se calcula que el cuerpo no responde, ¿verdad? Ahora, si esto llega a pasar a que el paso se hace un poco más chico, cuando es más chico el paso, es porque estamos trabajando o estamos utilizando una escalera de manera vertical. Esas escaleras que utilizamos a veces para apoyar, por ejemplo, para ascender a una azotea, o que se llama escaleras de servicio, esas tienen un paso que se considera que tiene entre 30 y 31 centímetros, no más, para que podamos terminar de manera correcta, llegar al destino.
Entonces, por eso acá les pongo que el paso normal, lo máximo, vamos a variar entre 63, 64 centímetros, también va a depender de la estatura de la persona, pero no más de eso. Y para que sea cómodo, tenemos que tener en cuenta que esa relación entre la huella y la contrahuella no debe ser superior a 12 centímetros. Ya vamos a ver cuando hagamos el cálculo. Y en el caso de que a una escalera sea segura, le tenemos que agregar o se va a garantizar que vamos a trabajar con 46 centímetros de huella, perdón. ¿Y esto en qué se basa para definir? Bueno, que cuando uno apoya el pie, tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser el pie de una persona que calza un número 30 o 35 o 37, y la persona que tenga un pie más grande y que calce del 42, ¿cierto? Es como que no va a poder subir. Entonces siempre se toma ese valor para poder definir el tema de la huella. Pero también dijimos que es importante que tenemos que definir y considerar la pendiente de esa escalera que va a estar en función del diseño que le vamos a dar a la escalera, la condición de la comodidad, que es un poco de lo que acabamos de ver recién, y el uso. Cuando digo uso me refiero a lo que sería un destino o la función que va a cumplir esa escalera. Fíjense que estas tablas que yo les he puesto acá la pueden encontrar en el libro que se llama El curso práctico de construcción del Juan Primiano, curso práctico de edificación se llama, perdón. Es de Primiano, yo no sé si el ingeniero les ha facilitado ese archivo, alguna bibliografía. No, profe. Bueno, hay un... Bueno, entonces tendrán que fijarse en estos gráficos y poder decir, bueno, si yo voy a utilizar una escalera, como dice acá, fíjense, según sea el destino, un edificio público, un edificio de vivienda, un edificio que esté, no sé, que tenga que ver con educación, en base a eso son las pendientes que nosotros, o los ángulos, o sea, es lo mismo, pendiente y ángulo, que vamos a darle a cada una de nuestras escaleras. Entonces, es muy importante que definamos primero el uso. Por supuesto que si ustedes están haciendo un edificio de departamento, bueno, ya de antemano saben que van a trabajar ahí, por lo tanto van a tener que buscar cuál es el ángulo que corresponde. Pero también tenemos que saber que hay una clasificación de este elemento y que ese elemento va a depender o se va a poder clasificar si consideramos las pendientes. Van a aparecer las rampas, están dentro de esa clasificación, que puede ser la rampa de plano inclinado que tiene una pendiente del 10% en 7 metros, no puede ser superior a eso. O están estas rampas escalonadas que se llaman. ¿Qué son esto de las rampas escalonadas? Supongamos, ¿alguien conoce el Hospital de la Madre y el Niño? ¿Alguien entró? Bueno, vieron que ahí tiene una rampa lamentable. No sé si la pudieron ver, está un poco, tal vez para la parte de servicio, no sé si fueron, yo tuve la oportunidad de conocerla por una situación de emergencia con mi hija discapacitada, y es una rampa que por poco no ocupa todo el terreno del predio. Es decir, yo empecé con la silla de ruedas hasta que llegué a dar la vuelta donde cambia de dirección. Yo ya estaba agotada entre los nervios, a empujar una silla de ruedas, etcétera, etcétera. Digo, hay que pensar. Entonces, ¿qué pasa? A veces, para no tener este desarrollo de la rampa tan extenso, se propone que se haga en ese pasillo tan largo una rampa
se hace 3 escalones, no mínimo, no menos de eso, siempre tiene que ser como 3 escalones, y luego continúa la rampa. Entonces vamos salvando el desnivel entre desde donde partimos hasta donde llegamos, sin necesidad de hacer que esta rampa se convierta en una víbora, más o menos. Porque, ¿la vieron alguien? ¿La vio esa rampa? No sé si sigue estando, yo hace mucho que no, les digo esto hace mucho. Pero es bastante largo recorrerla. Entonces, con este tipo de construcciones, evitamos que eso pase. Y también va a tener que ver o va a depender del destino en donde nosotros vamos a instalar este elemento estructural. Bueno, acá quedó, que también está en el Primiano, esta tablita que dice si está en edificios públicos, si está en casas particulares. Estos son valores de sugerencia. Por supuesto que todo va a estar respetando el cálculo principalmente, y el cálculo va a estar dado o se va a definir también considerando todas las normativas. Cuando digo normativas, hablo de normas IRAN, hablo de código de edificación de la ciudad de La Rioja, ¿sí? En donde tenemos que hacer la investigación sobre esos reglamentos para ver qué nos dicen. Fíjense que este libro, si bien es cierto, es un poco viejo, por eso habla de palacios y castillos, pero bueno, este autor tiene que ver en la zona donde originario. Entonces él ahí también, en lugares de Europa, por ejemplo, todavía existen esos castillos que hoy son museos, o algunas mantienen la casa, etcétera, etcétera. Pero son los valores aproximados en donde nosotros también estamos dentro de lo que es la reglamentación. Por ejemplo, en el caso de que vamos a destinar esta escalera, el práctico va a ser para una vivienda, la escalera. Vamos a considerar que el ancho de cada tramo, no debe ser inferior a 90 centímetros. Cada tramo, repito. ¿Por qué? Todo tiene una justificación. Porque se considera, yo opino que tiene que ser de 1 metro para arriba. Porque se considera que en la práctica, cuando yo tengo que ascender, si yo la persona haciendo o desciendo por ese tramo, no tengo problema porque soy una persona de estatura mediana, más bien baja, en donde mi ancho de persona puede ocupar 1 metro, ¿sí? O menos, 90, 85, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Yo esa escalera no solo la voy a ocupar para que las personas se desplacen, también voy a desplazar un objeto, por ejemplo, una cama, o una modular, una mesa de luz. Entonces, si yo tengo que girar en ese tramo, no voy a poder hacerlo, porque va a haber un momento que se me va a trabar si esto es muy chiquito. Y en este momento se me ocurre traerles a que pongan en la cabeza una imagen de una escalera caracol, si es que alguno tuvo la oportunidad de utilizarla. Las escaleras caracol son como una escalera solamente de servicio. Hay una zona, creo que en el barrio Hospital. ¿Alguien vive en el barrio Hospital? Bueno, en el barrio Hospital vieron que hay casas que tienen planta baja y planta alta, tienen un primer piso. Bueno, ahí tienen construida una escalera caracol. Y esto, ¿por qué? Estos son modelos de viviendas que no fueron diseñados por profesionales de la ciudad de La Rioja. Este es un modelo de tipología que se trajo desde Buenos Aires y lo construyen en La Rioja. El que vive en Buenos Aires tiene una costumbre, tiene una idiosincrasia de vida muy diferente a la nuestra, totalmente diferente. Entonces el que vive en Buenos Aires está acostumbrado a los espacios pequeños, son personas de características físicas diferentes a nosotros, tienen costumbres diferentes, ellos viven, su vida pasa en estos 60, 70 metros cuadrados, en donde suben, duermen, bajan y salen.
Y eso es lo que ha pasado en el barrio Hospital. Serios inconvenientes al momento que había una persona con alguna situación de salud que tenía que bajarla en camilla, no se podía. Una persona de la tercera edad o un adulto mayor que llega a una cierta edad que no le puede subir, no porque no pueda subir una escalera, porque es una escalera incómoda, ¿sí? Entonces, por eso se establece que según la función, los anchos mínimos por tramo de la escalera. Si es una escalera de un solo tramo, tendrá 1 metro 10. Ahora, si tengo 2 tramos, ya tengo que empezar a pensar que no puedo pasarme del 1,10 m, porque se imaginan que sumar 1,10 m de un tramo más el 1,10 m del otro tramo, ya tengo 2,20 m. Más el ojo de la escalera, que serán unos 40, 20 centímetros, o sea, voy a necesitar un hueco para alojar esa escalera bastante importante que a veces el diseño no me lo permite. ¿Se entiende? Y aparecen las pendientes, lo que estábamos hablando recién, que tienen que ver cuáles son las pendientes que van a cubrir las escaleras de servicio o las escaleras verticales. Esas también son las que, las escaleras de servicio son esas que nos llevan a un lugar determinado, muy específico, como un depósito, un subsuelo para depósito, ¿cierto? No es algo que vamos a usar de manera frecuente o que va a transitar mucha gente por ahí. Entonces, en esa situación, las pendientes pueden ser un poco mayores y además las dimensiones de esas escaleras también van a variar. Bueno, y como les decía, y esto como a modo de complementarles un poco la información de estos elementos estructurales que nos permiten comunicarnos por diferentes, están las cintas transportadoras o los ascensores. Esas cintas transportadoras, que son todos elementos mecánicos, tiene que cumplir sus características también, tiene que cumplir con las normas de seguridad, con que no sean o que sean antideslizantes, pero el hecho de que en un edificio o en un espacio habitable existan estos elementos de las cintas transportadoras, como la cinta, no exceptúa de que tenga que existir una escalera de material. No, ya está la cinta, no, tiene que existir también la escalera. Lo mismo que si hay un ascensor, por supuesto que tiene que haber una escalera, por las situaciones de emergencia, por las situaciones de accesibilidad. Es decir, hay personas que sufren de claustrofobia y no pueden ascender por un ascensor, porque por más décimas de segundo que pueda tardar un ascensor en cubrir una determinada altura, hay personas que no la toleran. Entonces, tiene que estar el tema de la escalera como acompañamiento a este otro elemento. Y acá, bueno, un poco lo que les decía, lo que estábamos hablando de según el destino, van a ser los anchos, tiene que ver cuál es la longitud de ese tramo en el cual nosotros vamos a diseñar o va a salir del cálculo. Ojo que va a haber algunos que les toque hacer el cálculo de una escalera de un solo tramo, porque así está dado el modelo. Yo ahora lo que estoy haciendo o buscando el objetivo con este trabajo práctico que ustedes van a hacer es que aprendan a hacer el cálculo de una escalera. Ese es mi objetivo. Y otro objetivo, que sepan o que incorporen cómo se representa una escalera si tengo que hacer el plano, un plano técnico de escalera, ¿sí? Y es por eso que en este caso, que es una escalera que tiene un solo, de una sola, no tiene en U, sino que es una longitud, tiene una sola tirada, se sugiere, se recomienda, la norma también lo dice, de que los tramos no sean mayores a 16 escalones. Hasta 16 escalones podemos hacer un tramo. Y luego, si no cubrimos esa altura,
tendremos que poner el descanso. ¿Por qué no más de 16? Volvemos a lo mismo. Hay un estudio ergonométrico que se llama, en donde el cuerpo humano es, o como quien dice, tiene un rendimiento cómodo hasta los 16 escalones. Tengan en cuenta que estas escaleras son elementos que vamos a usar de manera frecuente. Si yo vivo en una casa y tengo que subir la escalera por lo menos 4 veces al día, tiene que ser una escalera cómoda. ¿Estamos? Bueno, y cuando hablábamos de las condiciones de seguridad y que respeten las normativas, yo ahí les he puesto cuáles son las normas que pueden consultar. Desde lo que es el código de edificación, que es aparecer, lo pueden buscar como una, no me acuerdo si es ley, ordenanza, creo que es ordenanza, que se llama 1784, eso habla del código de edificación, y luego yo estuve investigando el tema de IRAN. A mí siempre me interesa muchísimo saber, porque IRAN es una institución que actualiza permanentemente todos sus aspectos legales, pero lamentablemente ustedes saben que para acceder a alguna información de IRAN tienen que pagar. Hay que pagar. Si yo quiero descargar estas normas, se tiene que abonar, salvo que tengas una suscripción a IRAN que pertenezca, que se abona por mes, bueno, es otra cosa. Pero habrá que ver si ustedes, y a mí me llegan algunas notificaciones de que estas son las que se han actualizado. No he accedido. Por ahí ustedes puedan hacer que se sientan con más tiempo, a ver si pueden investigar sobre algunas de estas normas que habla sobre lo que es el tema de escaleras y las reglamentaciones que rigen. Pero para nosotros, en este momento, en la ciudad de Los Ríos, y para hacer este trabajo práctico, con que consulten el código de edificación, va a ser suficiente, que tiene un complemento, el código de edificación, que saben que es la ordenanza 2225, en donde también pueden encontrar algo, sobre todo referido a espacios públicos, cuando hay que poner una escalera o salvar una diferencia de nivel. Y acá viene otra clasificación que también es importante que la conozcan y que sepan que se dan estas cosas. Si tienen en cuenta la directriz de la escalera, y esto habla de que la directriz es la línea que rige el centro de la escalera. Puede ser una escalera recta, una escalera curva, ¿sí? O una escalera, en este caso es recta y es curva, por lo tanto es una escalera mixta, ¿sí? Con tramos mixtos. Depende de la forma. Y si tengo que clasificarla por los materiales, bueno, ahí podemos encontrar los más importantes o los más básicos, como es las escaleras de hormigón, las escaleras de madera, las metálicas, de piedra, etcétera, etcétera. Y también las clasifican algunos autores según los destinos, si son principales, si son secundarias o si son de servicio. Yo les traje algunas imágenes como muy interesantes para que, bueno, por ahí no se aboquen tanto a buscar esto. Si lo quieren hacer y agregar al trabajo práctico, sería genial, porque también ustedes van a definir qué material van a utilizar para construir y diseñar su escalera, cuando la tengan que representar, cómo vamos a combinar los elementos, los materiales, y cuáles son las partes que tienen que mostrar. Desde lo que dijimos, el peldaño compuesto por la contrahuella y la huella, la zanca, que en este caso es una sola pieza de acero inoxidable, con combinados con la madera que hace del escalón, con las barandas, ¿sí? Y el apoyamano o pasamano, y tiene una contención de vidrio, un cristal con un espesor importante que es irrompible, por eso el espesor.
o una escalera que trabaja con todo lo que es estructura metálica de caño macizo o hueco, y trabaja como contención de la baranda, estos aceros o hilos tensados de acero y madera, tiene una combinación bastante agradable a la vista, porque también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? El diseño de que va a estar una escalera en mi casa, donde la voy a ver todos los días, que sea de fácil mantenimiento, porque también hay que tenerla limpia, hay que renovarla en los pisos, de pintarlas o de lustrarlo. Luego tenemos otros tipos de escaleras que son como más comunes, que con edificios o donde hay edificios públicos donde hay mayor transitabilidad de personas y que tienen un poco más de desgaste, por lo tanto tendremos que buscar materiales más resistentes como el hormigón armado o la mampostería, con una baranda bastante segura, firme, a una altura adecuada para una persona que va entre el 1,50 m para abajo, porque tenemos que tener un valor promedio, y que esos pasamanos sea de una superficie lisa, que no sea una superficie que me pueda producir alguna lastimadura en las manos. Por lo tanto habrá que ver, si yo pongo un pasamano de madera, qué tratamiento le voy a dar a esa madera para que quede bien terminada. Las barandas que van dispuestas en este caso, fíjense que es una baranda que me permite una seguridad importante, porque la separación que hay entre ellos no permite que un niño, por ejemplo, pueda meter su cabeza y genere algún tipo de accidente. También están estas otras veredas o escaleras o escalinatas, las llaman algunos, que son en los accesos de edificios públicos, y yo no las recomiendo. Es más, considero que no deben utilizarse este tipo de materiales, porque este micro cemento o cemento alisado, que tiene un tratamiento de una pintura epoxi que genera, si bien es cierto a la vista, bastante agradable, pero también tiene que considerar que es lo más peligroso que puede haber, y sobre todo en un acceso. Entonces esto tal vez, si ya está hecho, porque no lo podemos remendar, porque no lo tuvieron en cuenta, habrá que darle algún tratamiento para evitar esta peligrosidad en lo que sería en los escalones. ¿Y cómo se hace? Se ponen unos elementos, se pegan en los bordes, sería en este borde, se pegan unas cintas que se llaman una cinta parecido al velcro. ¿Alguien sabe lo que es el velcro? ¿Vieron lo que tienen las camperas? Bueno, o los guantes, algo parecido. Eso va adherido con un pegamento especial, se pega en el borde, que es donde generalmente se produce el resbalón. Entonces ahí permite esta cinta que el pie pueda frenar. Entonces damos un tratamiento, una solución a una situación como esta que, bueno, en su momento no se tuvo en cuenta. Las famosas escaleras de piedra, que estas existen desde la antigüedad, que las podemos ver en algunos restos arqueológicos, en museos, en estos famosos palacios o castillos, sobre todo en la zona de Europa, o la zona de, por ejemplo, en el caso de Italia, que tiene una geografía tan particular, en donde todo es acantilado. Bueno, se construyen este tipo de escaleras que se utilizan los materiales de la zona, se da un tratamiento muy particular para que esto no tenga gran desgaste. Por supuesto que son materiales muy nobles y de larga duración, ¿sí? Pero fíjense la diferencia entre uno y otro. El de la izquierda, como se ha dado una seguridad con los mismos materiales de la zona, como es los árboles o madera, troncos de madera, mientras que en la otra, tal vez, no conozco el lugar, por una preservación del patrimonio, no se le agregó nada. Y están estas escaleras que, bueno, es para visitar sobre todo unos restos de un templo griego,
que quedó como en un desnivel con respecto a la ciudad que ha crecido actualmente. Bueno, las famosas escaleras de madera total, y en este caso han combinado lo que es la baranda con metal, con unos barrotes metálicos, pero las escaleras de madera también tienen que tener un tratamiento bastante continuo, sobre todo en la ciudad de La Rioja, que tenemos un clima bastante seco, y esto produce que la madera comience a producir deformaciones si es que no la tratamos bien antes de colocarla y luego colocada, y genera esa, y por el uso genera ese elemento, ese sonido que es tan desagradable, y el ruido en la escalera, que sobre todo me supongo que donde hay jóvenes que salen y vuelven a la madrugada, no quieren que se enteren, los delata ahí nomás y después esta majestuosidad, que es algo hermoso, una cosa a mi criterio y a mi gusto bellísima, lo que es una escalera de vidrio combinada con lo que sería el acero inoxidable, pero también una escalera no accesible, ¿no? Primero por el tema del tratamiento, de que es súper resbaladiza, y cuando ya le tenemos que agregar algún elemento, se imaginan que, bueno, va a cambiar el diseño. Y segundo, tiene una cuestión de mantenimiento, que tiene que vivir impecable el vidrio, lo que es el acero, que cuando uno va apoyando de manera regular, queda todas las manos marcadas, que no se nos vaya a producir ningún rayón en alguno de los escalones o en la huella, que habrá que cambiarlo o pulirlo, pero bueno, a la vista es una cosa bastante interesante. Y acá, los diferentes tipos de las escaleras de servicio que yo les hablaba cuando hablábamos de la clasificación. Esas escaleras de servicio, que puede ser la escalera tijera, que es la que usamos normalmente en casa, que podemos tener por ahí, las escaleras que se utilizan para hacer servicio o mantenimientos en un avión, que la pueden haber visto, muy común en alguna parte, las escaleras que utilizamos en obra, ¿no? Que se convierte en un andamio móvil, porque fíjense que tiene las rueditas, y me permite a mí poder ir acomodando las bandejas, que son estas que están acá, estas bandejas según la necesidad, esto puede ir variando. Esto las grandes empresas son las que disponen, se imaginan que tienen un costo y hoy en día mucho más, pero son súper prácticas porque se desarman, se apilan, se guardan, y si no, las vamos y las montamos en donde cada uno la necesite. O el otro tipo de escalera, estas escaleras que van adosadas en lo que son alguna represa o alguna presa hidráulica, y que permite tener un acceso para hacer mantenimientos y servicios, como la que está acá a la derecha, que son las escaleras que se utilizan en los edificios públicos, tanto de administración pública, de vivienda, en donde permite ascender o descender en el caso de llegar a la azotea, de que tenga que hacer el cambio o el mantenimiento de un tanque, en el caso de emergencias, ¿sí? Que la utilizan mucho los bomberos. Y esto que ven acá es una escalera de aluminio plegadiza, que es muy utilizada por los yanquis, que utilizan mucho o tienen estas tipologías de vivienda donde existe la buhardilla famosa, ¿sí? Que ellos le dan mucho uso. Bueno, esto es una combinación de lo que sería lo ideal que exista en todos los edificios públicos. No solo el acceso a través de una escalera con toda la seguridad correspondiente. Acá para mí hay una crítica, que este extremo del pasamano no tiene que terminar de manera recta, tiene que terminar de manera redondeada. Eso dice las normas de accesibilidad,
¿sí? ¿Por qué? Porque la persona generalmente que pueda tomarse, le queda de mayor facilidad para agarrarse. Supongamos una persona adulta mayor que le cuesta subir un peldaño, le permite apoyarse de manera más rápida y no que genere estos aristas filosas y evitar algún accidente. Pero tiene una seguridad bastante completa. Fíjense cómo sus contención del escalón, de todo el escalón, es alto, donde no me permite que se me vaya a desplazar el pie, o si la persona que sube con un andador, o la persona que va con un bastón, que no se le escape hacia el lateral, por lo tanto tiene una seguridad, y a la vez este ingreso tiene acompañado, en el caso de una rampa, ¿sí? Esto habla de lo que es un acceso accesible, valga la redundancia. Yo les voy a dar un ejemplo acá en La Rioja, en la catedral, ustedes vieron que hay una rampa al lado en el ingreso principal están las escalinatas o escaleras, y al lado hay una rampa. ¿La vieron? En la catedral. Pero ¿cuál es el problema ahí? Es decir, no es accesibilidad eso. Porque y dice un cartel, para ingresar por la rampa, vaya por la calle San Nicolás de Bari. No sé si ya lo sacaron el cartel. ¿Nadie leyó eso? Es decir, ¿por qué a mí me van a mandar que quiero ingresar por la rampa? Vaya por la otra puerta. ¿Cuál es la diferencia entre Valentina, que está ingresando por las escalinatas, y Diana? ¿Por qué me están discriminando que vaya por el costado? Cuando en realidad tiene que pasar esto, es decir, están los dos ingresos. La escalera y está el ingreso a la rampa. Yo voy a ingresar por donde yo quiera, por donde a mí me resulte más cómodo, más allá que tenga o no tenga una discapacidad. Y acá les comento algo. Pasa que la rampa siempre se hace pensando únicamente en el discapacitado, ¿verdad? Entonces dice, bueno, el discapacitado, por ser discapacitado, ahí tiene la rampa, pero ingrese por allá, vaya por otra puerta. Y no es eso, ¿sí? A veces las personas que no tenemos discapacidad, estamos cansadas, o las madres que empujan un carrito porque llevan a su bebé, o la persona que va con las compras. En Europa es lo más normal usar el carro, no para las compras solamente, salen al centro y llevan todo en los útiles, o la profesora lleva su maletín, que no es la mochila con carro, pero es parecido, y nadie usa la escalera, todos manejan por rampa. Entonces, estos elementos que permiten vincular o conectar dos niveles diferentes, tiene que estar respondiendo fundamentalmente a la accesibilidad. La escalera también tiene que ser accesible, pero no de la palabra de que yo pueda acceder a un lugar. Accesible quiere decir que tenga seguridad en el piso, que tenga seguridad en la baranda, que tenga seguridad en la contención del escalón, que no sea una escalera inaccesible por la pendiente. Quiero decir, no, ni loco subo esto. Por ejemplo, se me viene otro ejemplo a la cabeza. ¿Alguien ha ido o vive o está en Chilecito? ¿El Cristo en Chilecito? ¿Vieron lo que es escalera? ¿Cómo invitamos a los turistas que suban la escalera? Está bien, es un elemento, pero eso no es que a ver, yo digo, no es que estuvo ahí y que la gente lo fue usando. Entonces estaba el Cristo y la gente empezó a ascender y sola trazado el recorrido. Bueno, materialicemos, demos seguridad porque está en ese... No, la han construido a propósito. Entonces estamos generando inaccesibilidad para llegar. La escalera es inaccesible, altísima, larga, el peldaño, la contrahuella es altísima, que yo he subido, pero lo digo con conocimiento de causa, tiene una altura del peldaño que no es lo más cómodo, que no es segura porque no tiene una baranda donde yo me pueda agarrar. Está bien, no tiene pisos deslizantes porque tiene un material rugoso, pero ¿y dónde me agarro? Me descompongo, ¿dónde me agarro? Vuelvo a decir,
hay algo que les quiero empezar a transmitir y que quiero que aprendan. La accesibilidad no habla de que si puedo acceder físicamente o no. La accesibilidad habla de que pueda ser usado de manera correcta. En algún momento voy a dar un curso una charla sobre accesibilidad, que es un tema que me especializo. Bueno, el tema de las barandas, que hay muchas formas, muchos materiales que podemos combinar, pero siempre pensando en el diseño, en la disponibilidad de ese elemento que complementa la escalera o que es parte de la escalera, que nos dé una seguridad y una comodidad para el uso. Bueno, otro tipo. Y llegamos al cálculo. Para poder hacer el cálculo de una escalera, vamos a tener que recordar nuevamente que nosotros vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? ¿Cuál es el alto, o sea, del escalón? ¿Cuál es la medida de la contrahuella? Y vamos a calcular cuál es el ancho o la medida de la huella. Ese va a ser nuestro cálculo, ¿sí? Y para eso es muy importante que siempre tengan en cuenta que la relación entre esos dos elementos, huella y contrahuella, además de la pendiente, sea la más adecuada posible, ¿sí? Y también va a depender del destino o uso de esa escalera. Yo les decía hace un rato que se considera que el paso o la marcha de una persona va entre los 60 y los 64 centímetros. Y en base a eso se crea, alguien por ahí, que se ha dedicado a estudiar esto, ha creado esta ecuación, que dice que, que dos huellas más, que dos contrahuellas más una huella me tiene que dar entre 60 y 64 centímetros. Esa ecuación se tiene que cumplir. Y como nosotros estamos trabajando para una vivienda familiar, va a ir esta escalera, considerando que somos una persona normal o un valor, un promedio, establecemos que la contrahuella no tiene que ser superior a 17 centímetros el alto del escalón. No más de eso, porque no va a responder nuestro físico. Y que la huella tiene que ser de 29 centímetros. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a considerar esta ecuación para el cálculo. Que dos contrahuellas más una huella me tiene que dar 63 centímetros. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? ¿Se entiende la ecuación? Y lo primero que tengo que saber es cuál es la altura que yo tengo que cubrir con este elemento que se llama escalera. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la diferencia de nivel que yo voy a cubrir? Digo, ¿cuánto tiene mi casa? Tiene entre la planta baja y la planta alta, tiene 2,70 metros. Esa es la altura que yo tengo que salvar con esta escalera. Yo conociendo ese valor de altura a salvar, dijimos que adoptábamos que la contrahuella tenía un valor que no debería ser superior a 17 centímetros. Y también con esos dos valores voy a poder calcular cuál es la cantidad o el número de escalones que va a tener mi escalera. Haciendo esta relación entre altura a salvar y el valor de la contrahuella que dijimos que era 17. Hago el cociente entre ellos y me va a dar un valor que generalmente ese valor es con decimales. Puede dar
no sé, supongamos, a ver si hacen la cuenta. Alguien le haga cuenta rápida, número redondo. Hagamos 2,70 metros de alto dividido en 0,17. ¿Cuánto me da eso? Les va a dar números con decimales. 15,88, profe. Bueno, yo no puedo decir que voy a tener 15 escalones con 88,88. Tengo que redondear. Y siempre voy a redondear hacia arriba para que me cubra la diferencia de nivel. Si daba 15, voy a adoptar 16. Entonces yo ya tengo datos que voy a tener que cubrir una altura de 2 metros y pico que tengo que salvar, que tengo una contrahuella de 17 centímetros y que necesito o que van a ir 16 escalones. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sigo. ¿Estamos bien o volvemos a explicar? Vamos bien, Esto profe. es lo que vamos a tener que hacer en el práctico. Muy bien. Dijimos, redondeamos el número de escalones. Entonces, como yo ya tengo un par de datos que yo había adoptado, ¿se acuerdan de contrahuellas de 17 centímetros? Pero lo tengo que verificar a ese valor de la contrahuella. Por eso, vamos a hacer ¿cómo se dice? Una ecuación al revés de la que yo había utilizado para calcular el número de escalones. Entonces, ¿qué hago? Voy a despejo, que es A, que representa la contrahuella, y ¿cómo la verifico? Dividiendo la altura a salvar en la cantidad de escalones que yo adopte. Yo acá había puesto uno de 21, pero recién dijimos que teníamos 16. ¿Estamos? Bueno, ya verifiqué que realmente mi contrahuella es de 17, que tengo 16 escalones, que tengo que cubrir una altura de tanto, de 2 metros y pico. Voy a aplicar la ecuación esta. Fíjense, a partir de esta ecuación, ¿qué valor me falta? El valor de la huella. Tengo que calcular desde esta ecuación. Vuelvo a repetir, porque el valor de la contrahuella ya la conozco y porque yo sé que tengo que obtener 63 centímetros, los tengo a los 63 centímetros, que es el paso de una persona. Hago esto, despejo H, 63 menos 2 veces la contrahuella, me va a dar el valor de la huella. Y una vez que tengo el valor de la huella, multiplico el número de la huella, de la cantidad de escalones, menos una contrahuella, y voy a saber el largo o la longitud de la escalera midiéndola en proyección horizontal. Y esa proyección o esa medida se toma sobre la línea, acá volvemos, donde estaban las partes de la escalera, sobre la línea de huella. Repito, la línea de huella, que es esta, ¿sí? Sobre eso, yo lo he puesto acá separadito, pero se mide sobre la línea de huella. ¿Cómo voy a saber esta longitud total de la escalera? Dijimos, conociendo el valor de la huella, ¿qué hago? Conozco el valor de la huella, le voy a restar una huella para que me dé el largo total. Esto no se preocupen, porque esto cuando vamos haciendo los números, vamos a tener que seguir los pasos para que puedan, acá les pongo la síntesis de cómo es el cálculo. Saber la altura, que yo ya se los he dado o se los doy en el práctico junto con el modelo de escalera. Adoptar la contrahuella. Hay que calcular la cantidad de escalones que vamos a tener. Hay que calcular la contrahuella y la huella. Y después vamos a tener que calcular el descanso.
Y acá viene, no sé por qué me sale esto así, pero bueno. Y acá viene otro tema que les puede tocar a algunos de ustedes, lo que se llama la compensación de escaleras, ¿sí? ¿Qué es esto de la compensación de escaleras? Vieron que a veces cuando vamos en una escalera, por ejemplo, esta escalera que tiene un tramo, son dos tramos rectos que no tienen descanso. Y de pronto aparecen estos escalones que son como que en esta parte de la curva tienen otra dimensión diferente a la cual se inicia la huella, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una compensación de escalera. ¿Cómo se hace la compensación? Supongamos, déjenme un minuto. Miren lo que pasa acá. Yo tengo dos tramos rectos, ¿sí? En donde yo acá tengo un tramo y acá viene otra parte recta. ¿Qué voy a hacer? Aparte, yo tengo que compensar en esta parte. O sea, voy a tener que agregar escalones, eso es la compensación. Voy a tener que agregar escalón, porque si no, no llego al desnivel que tengo que cubrir. Entonces le tengo que agregar escalón. Voy a tomar una medida acá, fíjense, que es esta recta AB. Esa recta AB es una recta que tiene la misma medida, acá, a ver, sí, AB está. La recta, perdón, A'B' es una recta que tiene la longitud que va de A a B. Es decir, que voy a sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6 huellas y media. La sumatoria de 6 huellas y media, que será el ejemplo de huella que yo tenga en ese momento de mi escalera, le sumo las 6 huellas y media y las traslado a esta recta. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 huellas y media. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar un compás. Voy a hacer centro en el punto A, y con una distancia que es igual a la huella, voy a trazar un arco sobre esa recta que me define el punto M. Repito, con un compás con centro en A y una apertura o una medida que es igual a la huella, voy a trazar un arco. Luego, con el compás, pero con una medida que es igual a la contrahuella, 17, digamos, voy a trazar desde M, haciendo centro en M, un arco cualquiera, acá arriba. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, yo voy a unir este punto A' con el punto N, o con este punto que definí acá. Voy a trazar esta línea. Y sobre esa línea voy a trasladar las medidas que están dispuestas sobre la zanca o limón, que es esta línea y parte de una escalera, sobre la cual mido el ancho de la huella. Entonces, fíjense, el A, no sé, A1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, yo necesito definir esos puntos. ¿Cómo los voy a definir?
Voy a unir ahora el punto M con el punto N, voy a trazar una línea, uniendo M con N. Luego voy a unir el punto B, que sabíamos que es donde termina las 6 escalones y medio, ¿cierto? O las 6 huellas y medio. Y acá tengo un punto D. ¿Cómo defino este punto D? Es la medida que va desde 1', le llamemos así, hasta D. Esta medida la voy a trasladar sobre esta línea. Por eso dice acá línea de limón o línea de desarrollo, línea de zanca o limón. 1'' con D, hago una línea, hasta que me intercepta a esta línea que la formó MN. Hasta allá. Y tengo un punto P. Ese punto P, ¿qué hace? Voy a unir con este punto que se llama 3, dice ahí. Entonces voy uniendo estos puntos con el punto P hasta encontrar a la recta A'B'. ¿Estamos hasta ahí? Listo, ya tengo la medida de la huella, para trasladarla a la escalera en donde voy a compensar los escalones. Fíjense, esta medida C1 es la que va acá. Sobre la línea de huella se mide ahora. Traslado la 1, 2, 1, 2. Traslado la medida con el compás, 3, 4. Siempre sobre la línea de huella. La 4, 5, la 5, 6 y la 6, 7, que va a ser la mitad. Esto se los voy a pasar, lo van leyendo tal cual está explicado para que ustedes lo puedan entender. Esta compensación de escaleras con tramos rectos sin descanso es similar, acá es un poquito más complejo, porque acá tengo que definir otros puntos sobre este arco, y en donde tengo que ir uniendo únicamente los puntos impares con los puntos impares que están marcados sobre la línea de huella. Después se tiene que de esa recta que uno, el punto 1 con el 1', que define esa línea de trazo, o el 3', y a partir de esa recta busco el punto medio, primer año, cómo divido una recta en dos partes iguales sin utilizar, o con el compás nada más. Y a partir de ese punto medio voy a trazar una perpendicular hasta encontrar la línea de huella. Una vez que encuentre ese punto, estos puntos, fíjense, acá tengo otro y allá tengo otro, son los puntos que voy a utilizar como centro para que con el compás yo uno con 1', con un arco acá, después voy a utilizar el C para trazar unir 3 con 3', y voy logrando esta curva, miren, ese empalme. Entonces yo voy a ascender por esta escalera y en esta parte los escalones van a tener una curvatura que no va a ser incómoda para apoyar el pie, no va a ser peligrosa para que se me resbale la punta del pie. Esto es lo que se llama compensar escalones en una escalera. Y acá tienen otro tipo de compensación cuando en este caso no hay descanso y tengo dos tramos que son curvos. Esto se los dejo porque puede pasar que a alguno le tome lo que es, bueno, aquí están las etapas, como lo pueden ir siguiendo, un poco lo que les estaba explicando, tuki.
Les va a tocar a algunos que tengan que hacer una compensación de escalera, lo vamos a ir viendo, pero fundamentalmente es trabajar con el cálculo y representar una escalera haciendo el plano. ¿Se entendió? No es tanto. Es simple, este es el práctico más simple. Otros años, cuando trabajamos con la presencialidad, trabajamos una escala, hacíamos este práctico en una hoja 4 en clase. Yo les daba el ejemplo y lo representábamos gráficamente a través de croquis y se hace el cálculo. Es rapidísimo, es el práctico más simple que les va a tocar este año. Así que por eso la fecha, en cuanto a lo que es la fecha de presentación de borradores y de croquis, final. Déjenme ver que acá tengo el práctico. Así se los muestro, me parece. Sí, acá está. Escucho. En realidad, no, solo una vez. Pero en el caso de una escalera caracol, vos fíjate, ¿qué pasa? No se hace compensación. ¿Por qué? Porque la escalera caracol, vos la haces y la calculas antes y es para cubrir de manera vertical prácticamente. Así que eso es como que ya se da una medida porque vos tenés un espacio que es como un cilindro, digamos, y no nos podemos extender un poquito más. Mientras que en los otros tipos de escalera tienen como un desarrollo más importante en donde ustedes tienen que ir, para decir, bueno, mira, yo tengo que llegar, pero en U. A ver qué ejemplo tiene. Veamos este. Bueno, por ejemplo, esta escalera, esta forma, por eso les pongo ahí que no tienen que considerar nada, solamente la forma, tiene dos tramos. Y esta escalera no está bien representada en planta, ¿no? Porque le falta todo. Es solamente una silueta. Entonces acá no hay espesores de baranda, no hay espesor de muro, no hay espesor de escalón, si es que hubiese, no hay hueco u ojo de escalera, etcétera, etcétera. Entonces, acá yo sé que voy a disponer de un tramo y que voy a tener otro desarrollo para cubrir la otra parte. Mientras que en la caracol solo tengo que hacer esto, porque no tengo más espacio. A nadie le tocó, no puse escalera caracol este año, de ejemplo, así que... Bueno, digo, sí, un borrador. Me interesa mucho que ustedes puedan mostrarme algunas partes del borrador y además el cálculo, que es donde generalmente fallan, ¿sí? Uy, qué mal. Sí, está todo cambiado. No, pero este es el modelo, este es el borrador modelo. No, no es ese, a ver, va a ser primero, escalera. No, acá está bien. Este está bien. Lo que pasa es que yo tengo un modelo y después le voy cambiando para acá. No es fácil armar tantos prácticos, ¿no? Este vuelvo a abrir el mismo. Lo voy a cerrar. Acá está. Este está corregido. O sea, este ya es el que le voy asignando a cada uno. Entonces, hoy lo dictamos y el 4 de junio se va a presentar. Y acá ya no vamos a respetar. Esto del borrador, este está mal. Bueno, esto está mal.
Lo vamos a poner como corresponde. El borrador, yo, según las fechas de cálculo, o el cronograma que tenemos con ustedes, es el siguiente. Planificación de trabajo práctico. A ver. Bueno, fíjense, nos queda una clase, ¿dónde? No, acá. Mire, esta planilla, yo no sé si esta la subí al campo. Tengo una columna que habla cuándo se dicta el trabajo práctico, cuándo es la entrega del borrador, cuándo es la entrega final y cuándo es la fecha del recuperatorio. ¿Sí? Esta no está en el campus, ¿cierto? No me acuerdo. Qué grande. Vuelvo a repetir. Dictado el trabajo práctico, entrega del borrador, entrega final, recuperatorio. Y acá el práctico 4 se va a entregar el 4 de junio. ¿Y por qué me quedo? Ah, porque el viernes no tuvimos clase. Qué problema. Pero bueno, no es más de una clase. Es hoy, el próximo viernes va a ser un borrador y el viernes siguiente es la entrega. No da para más esto. Repito, lo entregan, lo presento hoy 28. Acá voy a corregir y se lo voy a subir. El próximo viernes, ¿qué fecha va a ser? Ya tengo mi almanaque, junio. 4. ¿Cierto? Sí, profe, 4. 6. O sea que la entrega final sería el 11. Acá vamos a ver. Así el 4. ¿Está bien escrito? 2021. Sí. Claro, el 11 del 6. Exacto. 11 del 6. Y acá lo vamos a correr el 25 del 6. Ahora sí. ¿Estamos? Así que yo les pido por favor, porque yo termino con ustedes y me voy a poner a mandar mail para que no me demore en corregir cada uno de los Word, ya tienen la fecha. Hoy se entrega, se dicta. El próximo viernes todos tienen que tener un borrador para que lo mostremos a través de la pantalla y se entrega el 11, el viernes 11 en el campo. Y el recuperatorio es el 25. Sí, a lápiz, en una hoja prolija. Fíjense. ¿Todos los cálculos, profe? Claro, es rapidísimo. Es rapidísimo. No tiene mucho desarrollo este trabajo práctico, por eso les digo. ¿Qué más les tengo que explicar? Dejamos esto y vamos a la otra, sin mirar las fechas y en qué consiste el práctico. En formato y rótulo, datos de los alumnos, de la cátedra, la fecha, el nombre del trabajo práctico, que tiene que tener toda la información que se los detalló anteriormente, y se va a trabajar en AutoCAD, la planta de la escalera con la información técnica correspondiente, cotas, designación, nivel de piso, lavado de muro, etcétera, etcétera, un corte longitudinal y un corte transversal, para el borrador un solo corte, o una vista, para que tengan toda la información con las cotas verticales, el nivel de piso, la escala humana, materiales y los detalles, el cálculo de la escalera, ¿sí? Y un detalle constructivo en escala 1 en 20. No se olviden que cuando uno hace una representación de un detalle, tiene que indicar en la planta o en el corte dónde está el detalle que ustedes van a tomar, ¿sí? Pero tiene que ser el detalle completo. Como vamos a hacer del escalón conformado por la huella y la contrahuella, ese escalón tiene también la baranda, tiene los barrales,
va a tener las zancas, se tiene que ver la parte que sostiene los escalones, etcétera, etcétera. Y ahí vamos a tener que especificar qué tipos de materiales vamos a tener, todo lo que hace un detalle. Pueden buscar en las redes, a mí no me molesta que ustedes busquen, pero yo necesito que entiendan, porque cuando vayan al parcial, bueno, es como que yo quiero que ustedes entiendan que a veces no. Generalmente las prácticas es para fijar conocimiento, es para que ustedes entiendan los teóricos a través de la práctica. Entonces cuando uno va a hacer el parcial, es poner en práctica la teoría. Esas son las evaluaciones. Poner en práctica en un laboratorio lo que yo he visto durante las clases teóricas. Entonces, en el momento de hacer trabajo práctico es donde tenemos que aplicar y, por supuesto, evacuar todas las dudas que a cada uno le pueda surgir. Profe, tengo una consulta. Para el viernes que viene tenemos que tener el borrador, entonces no lo subimos al campus, solamente lo tenemos para mostrarlo Yo voy en a tener, clase o lo subimos. ténganlo todos listos, vamos a ir presentando cada uno y si no tenemos tiempo, lo suben al campus y yo lo veo. ¿Estamos Bien, de profe, acuerdo? gracias. Pero yo los voy a ver a todos, porque sobre el borrador es donde, como digo yo, allanamos, vamos directo a la aprobación con la entrega final, que es lo que no me está pasando con los borradores sobre carpintería. Y por eso digo que un borrador es muy importante y el ingeniero ya estuvimos charlando, él, al parte del segundo cuatrimestre, el borrador va a tener el mayor porcentaje de la nota. Va a estar aplicado sobre el borrador. ¿Estamos? Bueno, ¿hay alguna otra consulta que me quieran hacer, sobre todo con el práctico de carpintería? No los estoy viendo a todos, no sé por qué están escondidos detrás de la pantalla negra. A ver. Todo es 1 en 20. Todo es 1 en 20. Todo. ¿Se entiende? Yo apenas empezó la clase, no estaba. ¿Barros estás ahora? Yo tomé asistencia. Sí, profe. Ahí prendo la cámara, disculpe. Carrizo Iván está. No estaba. No sé si sigue cursando, creo que no. No sé, estoy hablando. Profe, yo entré tarde a la clase. Bueno. ¿Alguien me habló a mí o escucho de fondo? Fioretti no está. Sí, profe, entré tarde a la clase. Tuve una demora. Y con cámara apagada. Funes, ¿estás? Sí, es que no estoy en mi casa, profe. Por eso. Está Funes. Sí, profe. Ah, perdón, no te vi. ¿Dónde está Funes? Porque para mí la asistencia a la práctica es importante. Fioretti me dijo que sí estaba. Me queda García. No está. Molina María Fernanda. Allá está. Montaño. No está. Oviedo. No está. Rochetti me dijo que entró tarde. Sí, profe. Y no pude prender la cámara. O sea, estuve con la cámara prendida al comienzo, pero tengo un sarpullido en la cara, no, por eso la apagué. Saavedra no está. Sánchez.
Yo sí, profe Cabrera, así es que me nombro. Vos me estás escuchando. Me dije Sánchez, ¿ves que me da la pauta que estás escuchando otra cosa? Creía haber escuchado Cabrera, por eso. No. Y Carrizo Iván no está. Bueno, gente, si no hay más preguntas. Ah, Vega María Florencia, ¿está? No. La chica ya no viene más, quedamos libres. Bien. Bueno, gente, si no hay más consulta, de ahora les envío el práctico y nos estamos viendo el próximo viernes. Profe, yo entré tarde, creo. Gallardo. Pero me parece que sí te vi cuando tome la asistencia. Sí, sí te vi. Sí te vi. Bueno, será hasta el próximo viernes. Buen fin de semana. Buen fin, profe. No, profe, Igualmente, buen fin. profe, que ande bien. Qué buen fin. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chau, chau.